24 de marzo, que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Será el próximo lunes y es por eso de que vamos a hablar de este tema ahora en la mañana, para introducirnos un poco más en la historia y saber del por qué. ¿Qué es lo que estamos conmemorando el próximo lunes? ¿Y por qué se lo ha declarado feriado? ¿Cuál es el objetivo? Estamos en nuestro estudio con nuestra invitada de la mañana, que es la profesora Marcela Pisolato, profesora de Historia, con quien, bueno, nos vamos a, si se quiere hablar así, a desburrar un poco. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por llegarte. Y bueno, queremos saber un poquitito de esto, de qué se trata este 24 de marzo, esta fecha conmemorativa, que siempre queda como en un segundo plano, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en definitiva, nosotros, los profesores de historia, que ya en mi caso ya estoy jubilada, así que empecé hace mucho tiempo a dar clases, no teníamos una fecha. Esto es bastante reciente, porque a partir de la conmemoración de la Guerra de Malvinas, nosotros le explicábamos a los alumnos en las escuelas lo que había ocurrido, ¿no es cierto?, en la década del 70. Claro. Digamos que para explicar Malvinas, nosotros tratábamos de explicar el proceso de los 70. Entonces ahí, bueno, le contábamos a los chicos lo que era el terrorismo de Estado, ¿no es cierto?, bueno, la acción del terrorismo de las organizaciones guerrilleras y demás, y después llegábamos a la Guerra de Malvinas. Entonces, bueno, ahora que el 24 de marzo es un día de conmemoración, precisamente por eso, por lo que vos acabas de decir, es que encontramos una fecha, ¿no?, para bueno, echar un poco de luz sobre estos hechos que en la década del 70, bueno, tiñeron de sangre, ¿no?, al pueblo argentino, a la sociedad argentina, a la nación argentina, que provocó mucho sufrimiento en Y que toda muchas la veces sociedad. tenemos memoria corta los argentinos, ¿no? Nos olvidamos rápido de lo que pasó. Claro, sí, es muy importante. Y es muy importante que la historia se enseñe como un proceso. Porque, bueno, a veces recordar una fecha y delimitarla pura y exclusivamente al hecho del golpe de Estado del 24 de marzo, también nos hace caer en, bueno, en cierta parcialidad de la historia, ¿no es cierto?, de la visión de la historia. Y bueno, los historiadores y las personas que nos ocupamos, que estamos abocados a la enseñanza de la historia, siempre tenemos que tratar que en el fondo se busque la verdad, ¿no? Es decir, claro, mirar el pasado, pero siempre como reza la efemérides, ¿no? Es decir, la búsqueda de la verdad y de la justicia. Y la justicia. Y la memoria, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón es que nosotros el 24 de marzo lo debemos instalar como una fecha donde se produce un golpe de Estado que pone fin a un gobierno constitucional, que en ese entonces era el de María Estela Martínez de Perón, viuda de Perón, ¿no? Que había sido candidata a vicepresidente junto con Perón, por eso lo sucede a Perón en el mandato cuando él muere, ¿no es Claro, cierto? esa es interesante porque me ha pasado en estos últimos días en distintas charlas de este tema y me dicen, ¿por qué? Principalmente cuando apareció en estos últimos días la vicepresidente sacándose una foto con Estela de Perón, digo, ¿y qué rol o por qué aparece ella como presidente? Justamente porque era vicepresidente, ¿no? Claro, Ahí claro. está el punto, ¿no? Sí, en la fórmula Perón-Perón, ¿no es cierto?, de septiembre de 1973, Perón gana esas elecciones con el 62% de los votos. Perón ya era un hombre mayor y grande, con ya un estado de salud precario, y muere en el ejercicio del mandato, el 1 de julio de 1974. Entonces ella lo sucede para completar el mandato constitucional, periodo, que en claro. ese entonces era de 6 años. Bueno, el golpe de Estado del 24 interrumpe ese gobierno constitucional. Pero bueno, acá hay
Esto, digamos, para empezar. Claro. ¿No es cierto? Pero tenemos que pensar que los golpes de Estado en la Argentina no se iniciaron en la década del 70. El primer golpe de Estado fue en el año 1930. Ahí tenemos un punto de inflexión en el cual comienzan a interrumpirse los gobiernos legítimamente elegidos por el pueblo. Después de la ley de 1912, la del sufragio secreto, obligatorio, universal, el radicalismo asume el poder en el año 1916. Y a partir de ahí decimos, bueno, tenemos elecciones limpias, transparentes, claro, y democráticas, gobiernos si se quiere, legítimos, claro. ¿No es cierto? No es que los otros no hayan sido legítimos, los otros eran legítimos, pero había una sombra sobre el fraude electoral que se producía en las elecciones, claro, y demás. Pero cumplían sus mandatos, a menos que renunciara o muriera, ¿no es cierto?, el presidente. Se daba, se completaban los mandatos. En cambio, bueno, a partir de 1930, ese golpe inaugura una nueva etapa en la Argentina. Claro. La etapa de donde las Fuerzas Armadas ponen fin a los gobiernos civiles, ¿no es cierto?, a los gobiernos elegidos por la mayoría del pueblo. En ese caso le tocó a Irigoyen, ¿no es cierto? Después, en el 43, tenemos otro golpe de Estado, donde allí ya lo protagonizan Fuerzas Armadas más politizadas, ¿no?, que adquieren como un rol, ¿no es cierto?, de intervenir en el poder político, con el Grupo de Oficiales Unidos, al cual pertenece el mismo Perón, y se termina con un gobierno también, que se decía un gobierno corrupto, porque era un gobierno que había ganado las elecciones por fraude electoral, etcétera, etcétera, pero que era un gobierno civil al fin, ¿no es cierto?, el gobierno de Castillo. Y después el golpe del 55, que es el golpe que derroca a Perón, ¿no es cierto? Ese golpe de Estado, el de la Revolución Libertadora, derroca a Perón, y ahí ya cambia la historia, porque ya no es que se interrumpen los gobiernos civiles, como pasó con Irigoyen o con Castillo. En el caso del golpe de Estado del 55, ya crea una división en los argentinos que es peronismo-antiperonismo. Es decir, los que triunfan en ese golpe de Estado, sobre todo la figura de Aramburu, aunque el golpe lo hace Lonardi, pero la figura de Aramburu, ya plantean una prohibición del peronismo, una desperonización. Y a partir de allí eso ya genera una división entre los argentinos, ¿no es cierto?, entre el peronismo y el antiperonismo. Lo único... ¿Se generó o se profundiza? Se profundiza. También hay una corriente nacionalista, antiliberal, católica, ¿no es cierto?, que está muy presente en las Fuerzas Armadas, y fundamentalmente crea una resistencia por parte del peronismo que quiere el regreso de Perón y que quiere que se levante la proscripción del peronismo. La primera resistencia la encabeza el general Valle, ¿no es cierto?, que la Revolución Libertadora la reprime, ¿no es cierto?, con los fusilamientos de José León Suárez, pero después también viene la resistencia de los sindicatos, porque lo único que le había quedado armado a Perón una vez que se lo expulsa en el 55 es el sindicalismo. Porque el Partido Peronista desaparece, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente se termina toda militancia política que se pueda ejercer dentro del peronismo, porque no se puede presentar a elecciones, porque está proscripto. Es decir, no puede volver Perón y se proscribe el peronismo. Entonces esa resistencia queda en manos del sindicalismo, ¿tá?, hasta los años 60. Y en los años 60... hay un golpe de Estado ahí, que es el del 66, que es el de Onganía, que ya no es en contra de Perón y del peronismo, sino que ya allí adquiere, podríamos decir que el enemigo ya adquiere otras características, porque allí ya se empieza a hablar de la doctrina de seguridad nacional. No es que haya desaparecido la división peronismo-antiperonismo, pero ya entra a jugar un papel importante el enemigo, que es el comunismo. Nosotros, alineados en el marco de la Guerra Fría dentro de Occidente, las Fuerzas Armadas ya adquieren un rol no solamente de árbitro, de decidir qué gobierno termina el mandato o no termina el mandato, y de irrumpir y terminar con el gobierno de Frondizi o el gobierno de Ilia,
o el de Perón en aquel momento, sino que ya también adquieren un rol de luchar contra el comunismo en esta parte del Cono Sur. Bien. Entonces se aplica la doctrina de seguridad nacional. Y la doctrina de seguridad nacional la vamos a ver muy presente en este golpe del 24 de marzo. Pero yo tengo que dedicarme a hablar un poquito de lo que fue el surgimiento de los jóvenes que representaron, en cierto modo, podríamos decir, ¿no?, la organización de la guerrilla en la Argentina, ¿no es cierto? Los años 70 fueron años que nosotros tenemos que entenderlo dentro del marco internacional. Cuando hablamos de guerrilla, hablamos de gente que estaba armada, ¿no? Claro, gente que se armó, porque eso también nos va a dar pie para definir después lo que es terrorismo, claro, ¿no? Pero yo te quiero dar un poquito el marco internacional. Pensá el Mayo francés, en el 68. Pensá la guerra de Vietnam, ¿no? Pensá la primavera de Praga. Es decir, era como un mundo que se veía en clave de este-oeste, claro, un mundo bipolar, ¿no? Entonces, la Unión Soviética y Estados Unidos eran, en cierto modo, las dos potencias en pugna, que creaban una tensión en todo el planeta. Y en función de eso eran las alineaciones. Entonces vos tenías, por ejemplo, jóvenes en la Argentina que provenían del nacionalismo católico, ¿no? Es decir, chicos de clase media, fundamentalmente, instruidos, estudiados, que habían ido a los mejores colegios, y que pensaban que probablemente Perón era ese conductor que ellos tenían que traer a la Argentina para hacer la revolución. Porque estaba toda una mística, ¿no?, de la militancia política y de la revolución y de las ideas revolucionarias. Otro sector veían al Che Guevara como un modelo, la revolución cubana, ¿no? Eran los que estaban más ligados a las ideas de izquierda, a las ideas marxistas. Por ejemplo, un Santucho, el ERP, ¿no es cierto?, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Había muchas organizaciones, pero después las dos que aglutinaron la mayor cantidad de seguidores y de partícipes, ¿no es cierto?, de estas organizaciones, fueron el ERP, de una orientación marxista, y los montoneros, ¿no?, que eran estos jóvenes nacionalistas católicos que después dicen abrazar las ideas del peronismo y de ver en Perón ese conductor, claro, ¿no? Esa gente, que son los más reconocidos en la actualidad, los que más se nombran, digamos. Los que más se nombran porque fueron absorbiendo a las otras organizaciones también, dentro de sus filas. Mario Firmenich, ¿no es cierto?, el líder de este grupo, del Grupo Montoneros, Roberto Quieto, Roberto Perdía, ¿no es cierto? Estos son los líderes de Abal Medina, Fernando Abal Medina. Bueno, ¿cómo se dan a conocer ellos? Esta juventud, ¿cómo se dan a conocer? Con el secuestro y la muerte de Aramburu. Aramburu, para el pueblo peronista fundamentalmente, que apoya a Perón y que quiere el regreso de Perón, es el militar que se ocupa de desplazar a Perón, digamos, y es el enemigo de Perón, claro, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces ellos lo secuestran, lo llevan a un campo de Timote en Buenos Aires, ahí hacen un juicio popular, ¿no es cierto?, los líderes de Montoneros, y decretan que él es culpable, ¿no es cierto?, que es un traidor, un culpable, traidor a la patria, traidor a Perón, y lo condenan a muerte, ¿no?, y lo matan. Ese fusilamiento de Aramburu es el que, en cierto modo, presenta en sociedad a Montoneros, ¿no?, y lo hace como un grupo leal a Perón, ¿no? Entonces ellos sienten que son, ya no es el sindicalismo ese sector que va a luchar pura y exclusivamente. Ya no es el conductor, digamos. Claro, para el retorno de Perón, para el regreso de Perón. Vos pensás que a Perón se lo expulsan en el 55 y va a volver recién en el 73, son 18 años, claro, ¿no? 18 años de la historia argentina donde te dan todas estas tensiones, ¿no? Y bueno, cuando se logra que la NUCE hace la apertura democrática, el llamado de elecciones y el posterior retorno de Perón, bueno, los montoneros piensan que ellos van a ser los elegidos de Perón, ¿no? El famoso hecho de la masacre de Seiza, lo que muestra allí es un peronismo dividido, un peronismo donde
por un lado, la derecha está protagonizada por el sindicalismo, la izquierda está protagonizada por la juventud, por Montoneros, ¿no es cierto?, por ese sector, que era más radicalizado hacia la izquierda, Claro. ¿no es cierto? Ellos veían en Perón un conductor que los iba a llevar hacia la patria socialista. Ujú. Bueno, ¿qué dicen los historiadores respecto a esto? Que puede ser opinable, que Perón nunca fue socialista y que Perón cuando llegó les dio a entender que su objetivo era la unidad de todos los argentinos, ¿no? Y no las divisiones. Entonces ahí tienen el primer cortocircuito entre Perón y los Montoneros, ¿no es cierto? Obviamente ya el ERP, vamos a ver que es una organización marxista, con lo cual va a seguir haciendo todos los ataques y los atentados, ¿no es cierto?, que venían haciendo sobre las fuerzas de seguridad, bueno, sobre militares y demás. Entonces, para que por ahí nuestra audiencia entienda, porque es muy compleja esta parte de la historia, lo que tenemos que entender entonces es que en los años 70 el crimen político se convirtió en un medio para lograr un fin. Claro. ¿Entendés? Entonces, digamos, mataba a Montoneros, mataba el ERP, mataban los militares, mataba la AAA, que fue la Alianza Anticomunista Argentina, ¿no es cierto?, que fue creada en el gobierno de Isabel Perón. Bueno, entonces esto da origen a este concepto que nosotros manejamos en la década del 70, que es el de terrorismo. Entonces, bueno, el terrorismo se va a ejercer de dos maneras. El terrorismo de Estado, que es el que llevan a cabo los gobiernos constitucionales de Isabel Perón, producto de un operativo Independencia, que son 2 decretos que firman el gobierno de Isabel para darle carta blanca a las Fuerzas Armadas para que luchen contra el terrorismo, los subversivos, digamos, que eran los que estaban en Tucumán, ¿no es cierto?, fundamentalmente seguidores del ERP. Y, por otro lado, el terrorismo que perpetraban las organizaciones guerrilleras, ¿no es cierto?, que ahora, un poco para simplificarlo, lo aglutinamos en ERP y Montoneros, ¿no es cierto?, y que, bueno, podían constituir en secuestros extorsivos de personas, por ejemplo, el secuestro de los Born, ¿no?, los cuales se pedían rescates, que a ellos le utilizaban para financiarse, que podían significar en atentados, por ejemplo, el atentado a Rucci. Poquitos días que Perón había ganado la elección, en septiembre, presidente, con el 62% de los votos, estamos hablando de una mayoría abrumadora, matan a Rucci. Rucci era la persona más leal a Perón. Era el secretario de la CGT, que prácticamente era Perón mismo, ¿no es cierto? Era un golpe dirigido a Perón. Directo, sin Directo ataque a certero. Perón, exactamente. Bueno, la masacre del comedor, por ejemplo, perpetrada a instancia de Rodolfo Walsh, ¿no es cierto?, que era el jefe de inteligencia de Montoneros, y donde se pone una bomba en la cocina, en el comedor de la Policía Federal, en la ciudad de Buenos Aires, donde mueren 23 personas. Operación Primicia, por ejemplo, que es el asalto al cuartel de Formosa, donde ahí mueren 13 conscriptos, ¿no es cierto?, soldados que estaban cumpliendo ahí, junto con 13 guerrilleros, ¿no es cierto?, que asaltaron el cuartel. Es decir, eran todo esto, años 74, años 75, para que la audiencia entienda... Toda dimensión del tiempo que estamos hablando. La violencia política que se vivía, ¿no?, antes de llegar al 24 de marzo. Porque, en definitiva, las organizaciones guerrilleras pensaban que tenían que enfrentarse a las Fuerzas Armadas y ganarle esa batalla. Porque en ese momento había una disputa de poder, o ellos o nosotros. Y en este caso la vida no tenía valor. Claro. La vida no tenía valor, por eso el terrorismo, sea el terrorismo de Estado o el terrorismo de las organizaciones guerrilleras, yo siempre hago la salvedad, el peor es el terrorismo de Estado, porque ese usa las fuerzas del Estado, los recursos del Estado contra la población civil, ¿no es cierto? Ese es el más poderoso y el que tiene más capacidad de daño, ¿no? Claro. Por eso, cuando recordemos... Porque tiene toda la logística, armas, tiene todos los recursos. Todo, es decir, nosotros creamos el Estado, según Weber, para como una forma de contrato, ¿no es cierto? Porque ¿qué queremos? Que impere la ley y el orden, pero siempre dentro de la legitimidad, siempre del Estado de Derecho. Cuando las Fuerzas Armadas utilizan
todos los recursos del Estado en contra de los civiles es ilegítimo, porque toda persona tiene derecho a un juicio previo en el cual tiene la posibilidad de defenderse, claro, ¿verdad? Y eso no ocurrió. Las personas eran capturadas a las 3 de la mañana en sus casas, ¿no es cierto?, llevadas a centros clandestinos, interrogadas bajo picana, tortura, etcétera. Se le trataba de sacar toda clase de nombres, información sobre compañeros y demás para seguir con los secuestros, y posteriormente esas personas eran asesinadas y desaparecidas, ¿no es cierto? Y en esto hay muchos relatos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que cuenta el capitán Silingo, ¿no es cierto?, en los vuelos de la muerte, ¿no? Claro. Es decir, donde se subía la gente sedada a los aviones y se las tiraba en el sur del Océano Atlántico, ¿no? Bueno, todo eso está documentado, por eso el terrorismo de Estado es el peor de los terrorismos, porque utiliza el Estado de una manera ilegítima y nos pone a todos los ciudadanos en condición de sospechosos, en condición de subversivos, ¿no? Porque no toda la gente, que nadie estaba justificado de que fuera asesinado, porque ya digo, murieron todos inocentes porque nadie tuvo un juicio, ¿no? Pero mucha gente a veces se daban nombres al azar, y había gente que no había militado en su vida, ¿no es cierto?, y no había estado en ninguna organización guerrillera y terminaba en un campo de concentración, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que en ese periodo también, a ver, el Estado se justificaba diciendo, están matando, están atacando, esto es una guerra, entonces vamos a la guerra, matamos como venga, total, estamos en guerra, una guerra interna, y como que validaba eso absolutamente todo, ¿no? Claro. Y por ahí las personas que eran secuestradas, a lo mejor si tenían pica con alguno, le daban un nombre, cosa que lo fueran a buscar también, y a lo mejor no tenía culpa de nada, pero bueno, en toda esta atrocidad que pasaba en aquel momento, ¿no? Exacto, sí, sí. En el Nunca Más se relatan hechos realmente muy terribles, y que es un libro de lectura recomendable, ¿no?, para las nuevas generaciones, porque también tenemos que tener en cuenta, Damián, que hay gente que tiene menos de 40 años que vivió siempre en democracia. No sabe lo que es vivir en una dictadura militar o en la violencia política de los años 70. Porque en mi caso, soy de la clase 83, así que ya nací con la democracia. Claro, ¿no? Entonces es de especial importancia que las personas entiendan y tengan conciencia del valor de la democracia, ¿no? Eso es algo que costó mucho. Precisamente la semana que viene, la Guerra de Malvinas, conmemorar la Guerra de Malvinas, nos retrotrae también a este tema. Es decir, sin Malvinas, no sé si hubiéramos recuperado la democracia al año siguiente, ¿no? Claro, porque fue una dura derrota para lo que era las Fuerzas Armadas. Entonces, a toda esta nueva generación, a todos los sub-40, hay que decirles, esto es algo que costó mucho, ¿no? Y el Estado de Derecho se debe preservar. Que los gobiernos tienen que terminar sus mandatos. La República como forma de gobierno, que es la que está instalada en nuestra Constitución Nacional, tiene que ser defendida por todos nosotros, porque precisamente es lo que a nosotros nos garantiza la posibilidad de tener las libertades, ¿no es cierto?, los derechos humanos y todas las, todas las ventajas que el ciudadano tiene cuando vive en una sociedad donde no se lo mata por las ideas, no se lo mata por estar en el bando contrario, porque acá tenemos que ver que el terrorismo hizo mucho daño, ¿no? Y tenemos que tratar de aprender de eso. Tratar de entender que los países pueden encontrar la solución a sus problemas por la vía de los acuerdos, por la vía del consenso, de la diplomacia, en los debates, del claro, habla, ¿no? En la discusión dentro del Congreso, en el valor de las instituciones. Vos sabés que el año pasado le dieron premio Nobel de Economía a dos autores de un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Estos dos autores escribieron este libro hace más de 10 años, ¿no? Y el año pasado le dieron el premio Nobel. Porque ellos rescatan, después de estudiar numerosos pueblos, numerosas realidades, ciudades, países, en distintos momentos de la historia, que lo que hace prósperos a los países es el valor de sus instituciones. Por ejemplo, la división de poderes,
Por ejemplo, la libertad de expresión, Claro. por ejemplo, las monarquías parlamentarias o las repúblicas, por ejemplo, el hecho de que los gobiernos terminen sus mandatos porque se respeta la ley constitucional, los derechos individuales, los derechos humanos, la ley y el orden, ¿no es cierto? Es decir, la ley se la respeta, digamos, si después esa ley pierde vigencia, se la deroga, se cambia por otra ley, pero bueno, siempre que hay una ley vigente se la debe respetar. Bueno, los derechos que tienen las personas a no ser juzgadas sin juicio previo, bueno, todo lo que reza en nuestra Constitución Nacional. Todo es el valor de las instituciones, de las escuelas, de las empresas, del Congreso, del Poder Judicial y de su independencia. Eso es lo que hace próspero a los países. Porque nosotros en la década del 70 había tal descrédito de la democracia que tanto en el gobierno, en el golpe de Estado de Onganía como en el de la Junta Militar del 24, la gente buscaba un salvador. La gente buscaba poner su destino en la figura, en la persona de alguien o en una institución, como podían ser las Fuerzas Armadas, que iba a venir a resolver todos los problemas. Y después de 40 años de democracia, nosotros tenemos que aprender que el valor no está en las personas, sino en las instituciones. Que las personas incluso las podemos elegir en un determinado momento para que gobiernen por 4 años, pero después cambiar y pensar que a lo mejor no representaron nuestros intereses o lo que nosotros considerábamos que debían hacer y reemplazarlos por otros que podemos considerar que sean mejores. Claro. Pero abandonar la idea de que el destino de un país está reservado a confiar en alguien, en un Mesías, ¿no es cierto? En una persona que va a venir a resolver todos los problemas o en un partido político. En realidad, lo que tenemos que empezar a fortalecer son las instituciones. Y nosotros estamos viendo que hoy la sociedad entra nuevamente en un descrédito de las instituciones. Vemos devaluado el Congreso, ¿no? Vemos devaluado al Poder Judicial, vemos devaluado a veces a las figuras presidenciales, y entonces también las otras instituciones, como pueden ser las escuelas, ¿no? Es decir, las empresas y demás. Y nosotros tenemos que pensar que las sociedades tienen que constituirse sobre la base de esas instituciones, preservarlas, hacerlas mejores, ¿no? Y fundamentalmente la educación, ¿no? La educación, que precisamente recordar esta fecha tiene que ver con eso, con formar a las personas en la conciencia histórica, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque la educación es la formación sólida o los cimientos fundamentales de un país, de una nación, de un pueblo, de una provincia, porque es lo que nos permite justamente construir hacia arriba. Porque me parece a mí, algo de lo que yo vengo hablando permanentemente durante mucho tiempo, es que venimos nivelando y siempre para abajo. Argentina ha llegado a tener un nivel muy alto en muchas cosas, y hoy es como que venimos nivelando para abajo, y tiene que ver, ¿no?, con ese falta primero de educación, y en segundo lugar el desprestigio a las instituciones, la pérdida también de ese lugar que ocupaba la institución, el prestigio, y ha perdido ese terreno, y creo que hoy estamos en esta situación, y por eso digo, es muy bueno que vos nos puedas contar lo que significa o lo que se conmemora este lunes, el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, porque son estas cosas que muchas veces hay mucha gente que no se anima a contarlo, porque no, ¿para qué vamos a volver atrás? Y esto es muy interesante saberlo para no cometer los mismos errores del pasado, ¿no? Exacto, porque el siglo XX está lleno de lecciones, ¿no? Y tenemos que aprender de todos esos errores del siglo XX. Hoy por hoy, 42 años de democracia significa que nosotros hemos tenido una sucesión de gobiernos elegidos por la mayoría popular. Algunos terminaron el mandato en tiempo y en forma y otros no. Claro. Últimamente están terminando el mandato, ¿no? Todos los gobiernos, con problemas, con dificultades, no terminan de satisfacer a todo el mundo, pero es un logro importantísimo que nosotros nos encuadremos dentro del Estado de Derecho y que pensemos que siempre vamos a resolver nuestros problemas, nuestras diferencias y la crisis económica y todo el social, todo lo que tenemos siempre en el marco del Estado de Derecho, siempre a la luz de nuestra Constitución Nacional, que es una Constitución sabia
es una constitución que nos permite convivir, es un contrato. Claro. Es el contrato entre los argentinos, fíjate el preámbulo, ¿no? La apertura que tiene el preámbulo. Fíjate toda la parte dogmática, todos los derechos que están preservados allí. Acá gobiernen presidentes de un signo político más liberal o más de izquierda, de centro derecha, de centro izquierda o lo que fuera, la Constitución Nacional no le impide absolutamente llevar a cabo ningún tipo de programa. Es decir, es una constitución que defiende los derechos individuales, defiende los derechos sociales, nos protege contra los golpes de Estado, tiene una parte orgánica donde habla de la división de poder y le da atributos específicos a cada uno de los poderes. Le da poder a la ciudadanía, ¿no es cierto?, con la consulta popular, con la iniciativa popular. Entonces, siempre buscando también el tema de la mayoría, ¿no? Porque muchas veces se ha querido instaurar que tiene que ser lo que dice la minoría y no la mayoría. Claro, hay que respetar. Hay muchas cosas hay que respetar la legitimidad que tiene un gobierno cuando es votado por la mayoría. Eso hay que respetarlo. Ahora, ese gobierno, cuando, del momento que asume, tiene que legitimarse todo el tiempo. Ah, por supuesto, obviamente, sí. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si no va a perder apoyo popular, obviamente, y la gente, hay elecciones de medio término, donde son una especie de plebiscito, ¿no es cierto? Donde le va mostrando el humor que tiene la gente, y después vendrán las elecciones generales nuevamente, donde los reelegirán o no, ¿verdad? Pero lo que importante... es algo muy importante, Marcela, disculpa que te interrumpa ahí, pero digo... El sufragio, el voto, es lo más importante y la herramienta más importante, porque mucha gente a veces, o cuando uno charla y entra el tema político, ya sea para un presidente, un gobernador o un intendente, pero ¿por qué no hacen nada? ¿Y por qué hasta ahora? Porque la herramienta más valiosa es el momento de la elección y es cuando se elige el candidato. Claro. Por eso cada 4 años en nuestro país tenemos la posibilidad de volver a elegir y ahí está nosotros, de equivocarnos o no, o dar la chance de ver si hay una posibilidad. Entonces, creo que esas son las principales cosas que se deben defender en la sociedad y tener memoria que para llegar a eso, que es el voto, poder elegir a nuestro representante, fue muy sacrificado para la gente que le tocó pasarlo en aquel momento, ¿no? Recordamos que hace mucho tiempo tampoco las mujeres tenían el poder de poder votar. Exacto, exacto. Por eso yo siempre estas dos fechas las relacioné mucho, ¿no? El 24 de marzo y Guerra de Malvinas, el recordatorio del 2 de abril. Porque francamente nosotros tenemos una deuda con todos los combatientes de Malvinas, ¿no? Con los que estuvieron en las islas, los del hundimiento del crucero General Belgrano, con todos ellos, porque lamentablemente ese fue un poco el precio de la democracia, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que en las tumbas que hay allá en Malvinas, ¿no?, están precisamente esos héroes que nos dieron a nosotros la democracia. Por eso tenemos que darle un sentido a la muerte de toda esa gente, ¿no? De los desaparecidos, de los combatientes de Malvinas, de los que vinieron y no pudieron reinsertarse, ¿no? Y no pudieron seguir con su vida. Es decir, ¿quién le puede dar sentido sino nosotros los argentinos a ese gran sacrificio, ¿no?, que fue la vida de tantas personas? Entonces, hacer una democracia sólida es nuestro desafío. Ahora, qué controversia, Marcela, que a lo mejor cuando sea la fecha de Malvinas, por ahí lo podríamos charlar, pero digo, qué controversia, vos decías, la Guerra de Malvinas fue el quiebre para que diera el fin a lo que era el poder de los militares en el gobierno. ¿Qué hubiese pasado si ganaba? ¿No? Porque muchas veces he escuchado documentales de los británicos que ellos decían que si Argentina no se rendía en un día más, si hubiese aguantado un día más, ellos se rendían y se iban porque no tenían más recursos para seguir estando en ese lugar, ¿no? Obviamente que se hubiesen perdido más vidas, pero si en ese momento se hubiese ganado la recuperación de las Islas Malvinas, a lo mejor hoy estaríamos hablando de otra historia y no estaríamos hablando de esta democracia, ¿no? Exacto. Bueno, eso que vos decís probablemente se pueda vincular con esa plaza que lo victoriaba a Galtieri ese 2 de abril. Es decir, yo tenía 17 años en ese momento y yo estudiaba en un colegio religioso de Belville.
Nuestra Señora del Huerto, y nosotros teníamos un balcón que daba a la plaza, y nosotros vimos cómo todos los autos salían a festejar con bocinazos, como cuando ganamos la Copa del Mundo, más o menos esa es la figura, la imagen que me viene. Y bueno, y después en la tele que veías una Plaza de Mayo llena, ¿no?, con un Galtieri hablando desde el balcón prácticamente como un héroe. Entonces, probablemente esa fibra que nos toca, ¿no es cierto?, porque Malvinas es una causa nacional, nosotros la sentimos como algo, una herida, ¿no?, como algo que nos toca las fibras más íntimas de la idea de nación, ¿no? Y bueno, por esa razón el pueblo reaccionó favorablemente ante la recuperación de Malvinas. Bueno, la derrota precisamente significó la caída de la dictadura, porque ya venía un cuestionamiento por todo el tema de los desaparecidos, que lograron más o menos apaciguarlo con el Mundial 78 y todo lo demás, pero después vino lo de la investigación de la OEA y todo lo demás sobre los derechos humanos y todo lo demás, y el plan económico que sucumbe en el año 81, y bueno, la carta que ellos tenían en la manga era Malvinas, ¿no es cierto? Y eso, bueno, lamentablemente no les salió como ellos hubieran querido y precipitó su final, ¿no? Que en su momento, al principio apenas lo anunciaron, fue un logro tremendo para ellos porque se logró, digamos, un nacionalismo realmente impresionante. Exacto. Y bueno, después obviamente cuando pasaban los días iban viendo las cosas, las consecuencias, y ya la cosa empezó a cambiar, ¿no? Claro, porque volviendo al planteo inicial que hicimos, vos pensás que desde el 30 en adelante nosotros ¿qué veíamos? Una división entre los argentinos, ¿no es cierto? Peronista, antiperonista. Exacto. Bueno, los jóvenes, ¿no es cierto?, que pensaban a lo mejor en ideas más de izquierda, los liberales, la derecha, etcétera. Y después Malvinas se convierte en una causa nacional. Entonces eso los somos une todos a todos. iguales y todos queremos lo mismo, exactamente. Exactamente. Entonces ellos sabían que esa iba a ser una carta que les podía jugar a favor, y bueno, demostraron que no eran aptos para la guerra, ¿no? Es decir, en eso que para lo cual las Fuerzas Armadas se preparan, que es para la guerra, no eran aptos. Y sí creían durante todo el siglo XX que eran aptos para gobernar. También terminaron demostrando que para eso no eran aptos. Entonces creo que estos 42 años de democracia lo que demuestran que nunca más tenemos que ir a golpearle la puerta a ninguno de estos salvadores, ¿no es cierto?, que hoy por hoy a lo mejor no están representados por las Fuerzas Armadas, porque hoy las Fuerzas Armadas han entendido que tienen un rol diferente, ¿no es cierto? Son otras Fuerzas Armadas. Aparte ahora son otras Fuerzas Armadas, Exacto. son otros jóvenes con otra mentalidad y otras cuestiones, ¿no? Exacto, pero también puede haber otro Mesías, ¿no es cierto? Es decir, siempre puede aparecer uno donde la sociedad canalice, ¿no?, ese deseo, esa necesidad de solucionar las cosas de la noche a la mañana. Nada se va a solucionar de la noche a la mañana. Nosotros un ratito antes estuvimos hablando de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, es decir, ¿de dónde vienen ellos? Ellos vienen de países donde se desangraron durante años, ¿no es cierto?, donde vivieron guerras de todo tipo, ¿no?, hasta las últimas dos guerras mundiales. Atrocidades enormes, ¿no? Y ahora están ante otro conflicto en puerta, ¿no es cierto?, que no se sabe cómo se va a resolver. Entonces, volvemos a lo mismo, Damián. El valor está en las instituciones, el valor está en la educación, el valor está en el respeto del Estado de Derecho, ¿no?, en que nosotros pensemos que no hay soluciones mágicas, sino que dependerá del esfuerzo y de los sacrificios de todos nosotros, pero siempre viviendo de acuerdo a la ley, ¿no?, respetando a la ley y en orden, ¿no es cierto?, porque tampoco se puede vivir en el caos. Totalmente de acuerdo. Marcela, vos decías que tenías unos libros para recomendar, ¿no? Sí, porque, mira, es muy interesante que la gente lea a aquellas personas que de alguna u otra manera relatan los hechos porque fueron protagonistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, por el caso de Martín Caparrós y Eduardo Anguita, ellos tuvieron participación, ¿no es cierto?, en la guerrilla y demás, y después se fueron de eso, ¿no? En el caso de Eduardo Anguita hasta cumplió una condena, ¿no es cierto? Y ellos escribieron son 3 libros que se llaman La Voluntad, ¿no? Ahí
puede ser ese un libro interesante para verlo desde el lugar de la gente que ejerció esa militancia, ¿no es cierto? Claro, para tratar de entender qué pasaba y por qué era que pasaba. Exacto. Y en el caso de Héctor Leis, por ejemplo, que es un ex montonero, él también escribe El Testamento de los años 70 y él también ahí plantea una autocrítica, ¿no es cierto? Es decir, a ver, yo que pertenecí a ese grupo que pensó que la vía era la violencia, hoy estoy pensando que tenemos que hacer una autocrítica y que realmente se llegue a la verdad de lo que pasó en los años 70, ¿no? No contar solo de un solo lado, sino la verdad. Porque según Leis dice, nunca vamos a poder llegar a hacer un ejercicio de plena memoria si andamos tapando algunas cosas, ¿no es cierto? Sino acá lo que tiene que salir a la luz es toda la verdad. Por ejemplo, Héctor Leis dice, tiene que haber la lista de todos los que murieron en el 70. ¿No? Es decir, los que murieron en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad, los que murieron dentro de las organizaciones guerrilleras, los que mataron la AAA, todos, que aparezcan todos los muertos. Por eso me parece interesante también escuchar la voz de la gente que formó parte de esa organización y que después hace una autocrítica. Por ejemplo, Graciela Fernández Mengide, ella escribe Eran humanos, no héroes, es madre de un hijo desaparecido, ¿no es cierto? De un chico, Pablo, claro. ¿no es cierto? De un chico desaparecido. Bueno, el relato de una madre, ¿no? Que perdió un hijo. Es decir, cómo se reconcilia ella con esa parte de la historia, ¿no? ¿Qué cuenta? Incluso en YouTube hay una entrevista que ella le hace a Héctor Leis y donde sacan a la luz muchas de estas cuestiones y donde Graciela plantea un poco el impedimento que ella tiene de perdonar a los militares, ¿no? Por la muerte de su hijo. Claro. ¿Por qué ella no los puede perdonar? Que es muy, muy interesante el planteo que ella hace, porque dice, yo soy la madre, no soy la víctima, y si en este caso alguien tendría que perdonar sería Pablo, mi hijo, que fue la víctima de ellos. Claro. Bueno, todos los relatos tienen como algo rico, ¿no? Pero todo tiene lo rico, porque yo creo que, vos lo decías anteriormente, el hecho de que la historia se tiene que contar completa. Claro, sí. Que lamentablemente yo lo que veo con el paso de los años es que dependiendo de quién te la cuenta de una manera o de otra, dependiendo, muchas veces se sobrepone por encima la ideología. Entonces, supongamos que hay un historiador que su ideología va hacia el peronismo, el socialismo, y te la cuenta desde ese lugar. Claro. Entonces no te cuenta todos los detalles, o las cosas malas te la deja a un costado, o te la pinta un poquito diferente, Claro. Y te habla mal de la otra parte. Entonces, eso se ha perdido, creo, mucho en nuestro país, de que los historiadores, más allá de que pueda tener una posición encontrada, pero que cuenten la historia como es, como vos lo venís relatando, porque es sumamente importante entenderlo. Porque si no, no entendemos por qué en la actualidad sigue estando esta división en Argentina. Claro. Los que están de este lado y los que están del otro. No, y en realidad somos todos argentinos. Podemos tener distintas miradas, distintas maneras de pensar, pero el objetivo tiene que ser siempre el mismo. Exacto. Y eso es lo que se ha generado. Y hoy creo que este pantallazo que vos nos das con la historia es sumamente importante, y la manera que tenés de contarlo contagia y da ganas de seguirlo escuchando, y es interesante, como decías, de poder leer los libros a los que les gusta leer, porque hoy también tenemos eso de que no hay mucha gente que le guste leer, o que no tenga, digamos, el tiempo también de leerlo. Pero es sumamente interesante para tener todas las campanas y forjar nuestra propia opinión. Exacto. Que muchas veces te forzan a tener una opinión que no es realmente la tuya, porque no te paraste a detener y analizar todos los contextos, ¿verdad? Exacto. Por eso la historia es una ciencia, porque está reconocida como una ciencia, pero tiene su talón de Aquiles, que es que siempre que evocamos el pasado, lo hacemos de una perspectiva del presente. Claro. No somos unos extraterrestres que venimos desde Marte y miramos a todo con una absoluta objetividad. Estamos dentro, ¿no es cierto?, de una sociedad, de una cultura, nos condiciona, ¿no es cierto?, nos condicionan las ideas, las ideologías, el pensamiento, etcétera. Entonces, por esa razón, lo importante, la responsabilidad del historiador, del profesor de historia, es buscar esa verdad, ¿no? Buscar esa verdad y no hacerlo con ya
digamos, de entrada queriendo fortalecer tal o cual argumento, ¿no es cierto? Porque ahí es donde caemos en la trampa de la subjetividad, ¿no? Tenemos que buscar la verdad y tratar de contar los hechos tal cual han ocurrido, ¿verdad? Y fundamentalmente educar precisamente para la paz, educar para vivir en sociedad, construyendo con el otro, ¿no es cierto?, conciliando con el otro, acordando con el otro, que eso es lo más importante, porque en esos momentos era muy difícil vivir. Era muy difícil vivir. Probablemente nosotros vivimos en pueblos y estábamos un poco alejados de lo que ocurría en las grandes ciudades, pero la gente vivía un clima de caos, y si el 24 de marzo se le hubiera pedido una opinión, esto que yo digo puede resultar polémico y a lo mejor hasta puede haber gente que lo objete o lo cuestione, pero no sé cuánta gente no estaba de acuerdo que viniera alguien a poner orden. ¿Me entendés? Porque tal vez esa gente que quería y buscaba el orden no sabía lo que iban a hacer estas personas que iban a poner orden, ¿no es cierto? Ese plan sistemático de exterminio que llevó a cabo la dictadura, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, tenía 10 años, iba a la escuela y cuando la directora nos dijo hoy se suspenden las clases porque hubo un golpe de Estado, que fue el golpe del 24, entonces yo volví a mi casa y le pregunté a mi mamá, ¿qué es un golpe de Estado? Y mi mamá me lo explicó de la forma simple que lo puede explicar una ama de casa, de decirme, y lo que pasa es que no se puede vivir más, tiene que haber orden. Esta gente va a venir a poner orden. Es decir, como mi mamá, habrá empezado un montón de gente que no formaba parte de academias ni de universidades y que no tenía recursos para entender el proceso y bueno, y que sentía que por todos lados explotaban bombas y había atentados y a Sintra llegaban, mi pueblito, llegaba gente que había sido fusilada o muerta en combate, como se decía en ese momento, y eran unos chicos que habían ido a estudiar a Córdoba. ¿Me entendés? Entonces se vivía un ambiente. Mi hermana, por ejemplo, cursaba el secundario y no tenía clases. En el año 75 prácticamente no tuvo clases. Entonces, ese clima de desorden, de desorganización, crea una incertidumbre en la sociedad y la sociedad busca aferrarse a algo, ¿no? Marcela, ¿qué año más o menos era cuando tu mamá te decía, ahí vienen a poner orden? Fue el 24 de marzo de 1976, porque yo volví a mi casa y le dije, no tenemos clase porque la directora dice que hay un golpe de Estado. Claro. Bueno, digo, porque hacer esta... Perdón, te aclaro algo. Mis padres peronistas de toda la vida, digamos. No podemos acusar que mis padres sean unos oligarcas, ¿no es cierto?, qué sé yo, terratenientes, que de pronto antiperonistas o no sé qué. Digamos, es decir, mis padres eran personas que trabajaban todo el día, nos mandaban a nosotros a estudiar y sentían todo el tiempo que la sociedad vivía un caos, ¿entendés? Entonces, esas familias sentían miedo. De hecho, te cuento algo, yo no fui a estudiar a Córdoba porque mis padres tenían miedo. La dictadura los había disciplinado de tal manera que para ellos mandarme a estudiar a Córdoba podía significar que yo terminara como una subversiva. Claro. Claro. ¿Entendés? Al punto que yo iba es, digo, si tu mamá te había dicho eso en ese momento, o sea, los militares venían para poner orden. Claro. Estamos a cuántos años más, estamos en el 2025 y hoy vemos gente que dicen que vuelvan los militares porque esto es un caos, porque hay inseguridad, porque hay robo, porque hay muerte, porque hay droga, porque que vuelvan los militares. Y, o sea, es como que volvemos a repetir la historia. Muchas veces la gente que lo pide, obviamente no ha pasado, no toda, pero hay mucha gente que no ha pasado por esa etapa. Y lo peligroso que es darle todo el poder a alguien o a un grupo para que haga lo que quiera sin control de absolutamente nada, ¿no? Y por otro lado, yo he escuchado mucha gente, yo no lo he vivido porque dije, yo vengo desde el año 83, cuando yo nací, ya nací con la democracia, pero sí escuché mucha gente grande que decía en ciudades, por ejemplo, y me han dicho, yo la verdad nunca tuve problema cuando estuvieron los militares. Yo iba y venía, a lo sumo iba a subir arriba del ómnibus que me trasladaba de un lugar a otro de la ciudad, me pedían el DNI, listo, pase, vaya tranquilo,
o me preguntaban a dónde iba. Bueno, están todas estas caras, ¿no?, de la moneda que se vivían y que muchas veces pasó antes y ahora, si bien no tenemos grupos terroristas o guerrilleros, pero se lo vive de otra manera con la delincuencia que hay, ¿no? Entonces la gente con el hartazgo dice que pongan orden, que vengan los militares. Lamentablemente es como que la historia se repite en Argentina. Claro, y ese es el peligro que tienen las democracias de hoy, que sucumban desde adentro. Digamos, hoy por hoy puede que gobiernos que son elegidos en elecciones transparentes, limpias y demás democráticas, después en el transcurso del ejercicio se vuelvan gobiernos autoritarios. ¿Por qué? Porque hay como una especie de permiso de la sociedad de avasallar, por ejemplo, la división de poder o la libertad de expresión, la libertad de opinión y demás. ¿Por qué? Y porque a lo mejor tiene éxito frente a la seguridad o en el plano, en el programa económico o lo que fuera. Y nosotros como sociedad vamos cediendo. Claro. ¿Entendés? Entonces, lo que hay que tener es esta claridad. Más allá de que un gobierno sea exitoso en el plano económico, en el plano de la seguridad, en el plano de por ejemplo, de terminar la pobreza, de lo que fuera, no debe salirse del Estado de Derecho. Debe respetar el Congreso, debe respetar el Poder Judicial, su independencia, debe respetar a los gobiernos provinciales, es decir, porque tenemos hoy por hoy, y las encuestas lo dicen, un sector de la población que es mayoritariamente en el padrón electoral, que piensa que si un gobierno es exitoso, económicamente, por ejemplo, se le pueden permitir salirse, ¿no es cierto?, de las reglas del Estado de Derecho. Claro. Y eso, ahí es cuando empiezan a desmoronarse las democracias. Y ahí es cuando, por ejemplo, vos tenés países de la Europa del Este, como Hungría, con Víctor Orbán, un señor electo en democracia, pero que hoy se convirtió en un dictador. O tenés en Turquía al señor Erdogan, ¿no?, que también asume en elecciones limpias, transparentes y demás. Hoy por hoy no hay disidentes en Turquía. Sos disidente de Erdogan y terminás preso, exiliado, y sin ir más lejos te vas al mismo Putin, ¿no? Es decir, ninguno de ellos llega al poder con un golpe de Estado, al estilo de Videla, Macera y Agosti. No, hay otras técnicas ahora. Hay otras formas de llegar al poder, ¿no? No sé qué será el experimento Trump, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy las formas de comunicación han cambiado mucho, ¿no? Y entonces hoy ya no nos informamos a través de la televisión, los diarios tradicionales, la radio y demás. Hoy la información fluye por otras vías, que vos lo manejás mejor que yo. Y eso lo que ha creado últimamente es el sesgo de confirmación, que es que yo consumo todo aquello que confirma lo que yo pienso. Y por eso las posturas son tan radicalizadas, y por eso las grietas, por eso las divisiones. Todo eso es enemigo del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho se basa fundamentalmente en que puedas hablar con el que piensa distinto. Claro. Y que puedas, por ejemplo, en el Congreso sancionar una ley cuyo proyecto lo envió, por ejemplo, el presidente de la Nación, pero que le hicieron modificaciones, el partido A, el partido B, el partido C, y salió una mejor ley. Porque se discutió, se debatió. Exacto. Y se logró un consenso. Eso es el Estado de Derecho. ¿Entendés? Entonces, ojo que nuestras nuevas generaciones, por ahí, muy afectadas por este nuevo tiempo donde la verdad no importa, sino importa que vos pienses como yo pienso, con lo cual eso es muy peligroso porque te lleva al fanatismo. Exacto. Entonces, ahí se sacrifica la verdad. Y la base de la democracia es la verdad. Por eso, fíjate, la importancia que tuvo la prensa escrita, antes que la radio y la televisión, en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, cuando todavía vivíamos gobiernos muy autoritarios. Claro. Porque la libre expresión es clave. Ese es un valor institucional muy importante. Porque vos tenés que escuchar muchas voces. No tenés que escuchar una sola. Si escuchás una sola, realmente cuando vayas al cuarto oscuro a elegir, seguramente no vas a elegir. Vas a tomar una boleta y vas a poner, pero no vas a elegir. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, tal cual. Eso es un poco lo que, bueno, tenemos que luchar en estos tiempos.
Marcela, te quiero agradecer por el tiempo y bueno, ya cuando tengamos la próxima fecha también volvemos a charlar de lo que se viene, que justamente lo hablábamos antes, se viene una fecha también dolorosa para nosotros los argentinos, pero que también hace parte de la historia, ¿no? Exacto, sí. Para mí el 2 de abril fue siempre, desde que yo empecé a trabajar a los 21 años y ya cuando me vine a vivir a Pose tenía 24 y ahí empecé con los famosos videos de Malvinas. Y con los chicos íbamos al canal del pueblo, hacíamos el video de Malvinas con los chicos de la guerra. Bueno, en ese tiempo se le decía a los chicos de la guerra, Claro. Ahora ya ese es un concepto que se ha revisado, ¿no? Son los soldados de Malvinas, ¿no? Es decir, los hombres y mujeres que fueron y combatieron allá. Y bueno, nosotros hacíamos esos videos y los pasábamos en el canal del pueblo y tenían un éxito bárbaro porque la ciudadanía los veía con mucho agrado, ¿no? Ese reconocimiento, sobre todo porque nosotros ahí en Pose no solamente teníamos excombatientes, sino que teníamos un chico que había fallecido en el crucero General Belgrano. Ah, Y claro. estaban los familiares aún buscándolo. Mirá vos, qué historia, ¿no? Todavía en la década del 90 ellos buscaban a ese hijo, no se podían convencer de que había sido uno de los Desaparecidos, que en el agua, creo, obviamente. Porque bueno, hoy no abordamos el concepto desaparecido, pero para otro año lo podemos hacer, ¿no es cierto? Detenernos ahí, ¿no? El concepto desaparecido es un concepto muy difícil de aceptar para el duelo que las familias de las víctimas tienen que hacer, ¿no? Tal cual. Bueno, lo vamos a abordar en otro momento porque también tiene su historia, tiene el tema de las Malvinas, bueno, las bajas que ha tenido durante la guerra y las que hubo después de la guerra, ¿no? Que una de las cosas también de las Malvinas es el hecho de que la mayor cantidad de bajas que tuvo, o la gran cantidad de bajas que tuvo el soldado argentino, no fue en combate en tierra, sino que fue por el hundimiento de este barco, Claro, ¿no? la mitad. La mitad. Sí. Si no, no hubiese tenido tantas bajas. Ahora, y siendo que no tenía ni las condiciones para luchar, ni nada por el estilo, ¿no? Claro. Pero bueno, muchas veces no se hablan de todas esas cosas que realmente son lindas también de traerlo porque fueron parte de esta historia. Lógico. Marcela, te quiero agradecer por el tiempo, muchísimas gracias. Ha sido, me parece espectacular la explicación que nos has dado. Tengo algunos mensajitos por acá que te saludan, que bueno, te felicitan, que bueno, agradecen porque estás en la radio contando todas estas cosas. Bueno, varios mensajitos, así que todos salutaciones para vos, así que muchísimas gracias. No, gracias a vos. Vos sabés que a mí la docencia me gusta muchísimo y bueno, llegó el momento que me tenía que jubilar y me tenía que jubilar. Así que bueno, por eso te propuse si podía venir hoy a charlar acá. Por supuesto. Y te juro que me encanta hacerlo con vos. Un agradecimiento enorme, ¿eh? Bueno. Y bueno, ya vamos a charlar entonces la próxima. Dale. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Chau, chau. Marcela Pisolato entonces con nosotros, profesora de historia de nuestra localidad, charlando de esta historia, de por qué se celebra este 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que es justamente este lunes que viene. ¿Por qué es el fin de semana largo? Bueno, ahí teníamos este resumen. Si bien parece que fue un poquito largo, pero es interesante saber toda la historia de cómo es y cómo arrancó todo esto y lo que pasó para llegar a este feriado del lunes.